Bienvenidas al día 9 del Congreso Yo Me Amo. Hoy tenemos con todas nosotras y con todos nosotros a Rosa Medina y nos trae una propuesta lindísima de abrazar a nuestra niña interior a través de desbloquear emociones profundas con la voz curandera. Muchas gracias, Rosa, por aceptar mi invitación a participar en este congreso. Oye, pues encantada yo también y te agradezco muchísimo, porque además estamos viendo mucha gente y se está extendiendo una gran oleada de amor, ¿no? Muchas Que es lo que hace gracias. falta, que es lo que hace falta, gracias a ti. Se necesita que entre todos nos unamos para poder movilizar toda esta energía de amor. Sí. Pues me encantaría presentarte antes de nada, antes de empezar la entrevista. Rosa Medina, primero de todo os voy a decir cómo la podéis contactar porque toda la información que nos va a compartir es valiosísima. La podéis contactar por diferentes medios en Instagram, su perfil es Rosa Medina Canto Libre. También tiene una página web preciosa que es rosamedinacantolibre.com. La podéis contactar también por email, es voz@rosamedinacantolibre.com y también por teléfono en el +34, ese es el prefijo de España, 683 42 86 13. Y os voy a leer un poquito sobre su biografía. Rosa Medina, además de recibir formación en música en su infancia y adolescencia, piano, flauta travesera y canto, es psicóloga y psicoterapeuta formada en Gestalt, Core Energética, EMDR, Gestalt Coaching, Wingwave Coaching, Master Practitioner y trainer en PNL, Enneagrama y psicoterapeuta y psicoterapia integrativa en el programa SAT con Claudio Naranjo, del cual es discípula y colaboradora. Desde su propia experiencia personal y profesional como psicoterapeuta, ha creado en los últimos 30 años un método innovador para acceder al canto como proceso de autoconocimiento y sanación que ha llamado Canto Libre Transformador. Canto Libre Transformador. Y yo te preguntaría, para comenzar la entrevista, ¿qué te llevó, qué te motivó, qué te impulsó a iniciar esta iniciativa del Canto Libre Transformador y esta propuesta tan bella que nos traes? Bueno, la verdad que ha sido un descubrimiento primero para mí, ¿eh? Porque el canto, esta forma de cantar no es la común, ¿no? Y más yo que vengo de una familia de músicos, de conservatorio tradicional, ¿no? De música clásica, entonces lo que sería cantar en este modo, como yo propongo, libre de lo que es incluso una canción, ¿no? O sea, donde tú puedas dejar traducir tu estado interno a sonido, a voz y a canto libre, o sea, que no está sujeto a ningún canon estético o a una producción que tú controles de alguna manera, ¿no? Entonces, esta forma de cantar, para mí, yo la descubrí en mí misma, ¿eh? Ya después de haber hecho los estudios de psicoterapia gestal y ya era psicóloga, claro, y de haber hecho otras formaciones de trabajo corporal, etcétera, yo había abandonado un poco la música porque, claro, mi infancia fue muy sacrificada, porque yo estudié piano teniendo el profesor de piano en casa, que era mi padre, ¿no? Y desde los 7 hasta los 17 años yo viví entre el colegio y el conservatorio, y los fines de semana y las vacaciones eran para estudiar, ¿no? Entonces, cuando terminé el piano, pues dije, basta ya de esto y me voy a dedicar a lo mío, ¿no? Y lo mío pensaba que era pues la psicología. Y fue posteriormente en el tiempo que yo pude aunar estas dos partes, ¿no? La música y la terapia, porque de alguna manera reconocí también que tenía un patrimonio, ¿no? Dentro de mí y que me había costado mucho sacrificio, pero que no era cuestión de tirarlo por la borda, tanto sacrificio. Entonces, es como que en la reconciliación que uno hace con sus padres, ¿no? Conforme va creciendo, pues también pude como conciliar esas dos partes, la música y la terapia. Pero lo hice ni con el piano ni con la flauta travesera, que era lo que yo había estudiado, lo hice con la voz libre, con el canto, y ni siquiera la canción con la guitarra, que es lo que yo cantaba en la adolescencia, ¿no? ¿Y esto cómo ocurrió? Pues ocurrió en un momento de mi vida en el que yo estaba atravesando una crisis existencial bastante difícil. Yo tenía 28, 29 años y
Y un día que estaba particularmente angustiada, pues me dejé, estaba yo sola en casa y entonces me permití sin censura, dejar la censura a un lado y dejar que mi cuerpo se expresase y se expresó a través de la voz, se expresó a través del movimiento espontáneo de mi cuerpo, el gesto, pero también a través de la voz libre. Yo no hacía canciones entonces, sino que expresaba lo que yo iba sintiendo dentro con sonidos, ¿no? Y así fui atravesando las emociones que yo iba teniendo, pues el miedo, el dolor, la rabia, y todo eso una detrás de otra las fui atravesando con sonidos. ¿Y esto cómo es? ¿No? Uno se dice, bueno, ¿y cómo es atravesar con sonidos? Pues si uno tiene miedo. Pues es que cuando uno tiene miedo, el cuerpo tiembla o palpita, ¿no? Entonces tienes unas sensaciones físicas que yo lo que hacía era llevarlas como si les pusiera un altavoz y entonces pues el temblor era sonoro. ¡Ah! Y yo hacía con mi cuerpo, todo el cuerpo temblaba y yo iba temblando sonoramente. O el llanto, pues también era un llanto a voz, o sea, sollozo a lágrima batiente, ¿no? No me callaba el llanto. Y entonces era un poco como el cante hondo, ¿no? Un llanto hondo, muy hondo, ¿eh? O sea, como que yo me dejaba, ¡ah! ¿No? Eh, pero en esto yo atravesaba la emoción y claro, después pasó la rabia, también la rabia pues la canté con fuerza, ¡ah! ¡Ah! O como un animal feroz, ¡ah! Yo hacía como, me sentía una fiera, ¿no? Pero era también incluso gustoso poder expresar toda esa energía que te produce toda esa angustia y liberarla con sonidos. Y porque los sonidos canalizaban toda esa energía que yo tenía ahí, ¿no? Como una olla a presión, ¿no? Entonces yo dejaba que saliera todo eso hasta que me calmé. Y entonces cuando me calmé, pues me sentí realmente un gran alivio, ¿no? Y también canté ese alivio, canté esa calma, también me vino como un amor hacia mí misma, ¿no? Esto que estamos en este congreso del yo me amo, pues yo creo que ahí me abracé con compasión por primera vez en mi vida, ¿no? O sea, como sentí compasión de esa niña desvalida, ¿no? Y yo como mujer, pues me estaba acunando y me cantaba, "Ah, ah", y me iba pero no me importaba lo que salía como producto final estético, ¿no? Sino que me dejé muy libre en ese canto y si yo estaba a veces preocupada cuando cantaba de si hacía gallos o si no sabía los agudos, ¿no? Pues ahí como que no me importó nada lo que saliera, ¿no? Sino que yo me dejé muy fluida en traducir mi interior más allá del concepto estético, ¿no? Luego con el tiempo me di cuenta que la estética en este tipo de canto está en la belleza de la autenticidad, ¿no? De lo que expresas y esa es la auténtica belleza. Entonces, pues por ahí empecé y luego tuve un gran cambio de mi vida, me fui a vivir a Italia y estuve allí 20 años viviendo en el campo y me dediqué a ser psicocampesina porque tenía pues el huerto, los olivos, el aceite, pero al mismo tiempo pues mis pacientes, mis grupos, ¿no? Yo empecé a hacer entonces grupos de voz sin tener ni idea de qué les iba a proponer, pero me fui inspirando, me fui como que confié, ¿no? Confié también en mis recursos que a mí me habían servido y como me habían servido a mí, pues yo iba a transmitirlos a otros, ¿no? Y por ahí empezó ese camino. Ay, qué bonita escucharte, con qué naturalidad no nos transmites todo un proceso que seguro que no fue fácil, todo el proceso, ¿no? Y cómo el escucharte, ¿no? Toda la transformación y todo esa transformación a través del canto, ¿no? Desde tu propia experiencia, desde tu propia experiencia personal, te escucho y me quedo embelesada escuchándote porque me parece un proceso muy alentador y un proceso de conectar también mucho con la confianza, ¿no? Con la confianza de los propios recursos que tenemos y del cuerpo y de la vida también que nos guía. Sobre todo también porque, claro, tú en ese momento en el que te sientes vulnerable y frágil, ¿no? Cuando tú empiezas a expresar esa vulnerabilidad, empieza a transformarse. Wow. ¿Eh?
Y entonces, en esa transformación tú te vas empoderando. Y lo que a mí me ocurrió en ese estado fue que cuando yo pasé de un momento de mucha oscuridad en el giro de una hora o más o menos a un momento de luz y de amor hacia mí misma, yo sentí que tenía un recurso y que aunque la vida era difícil, me estaba siendo difícil en ese momento, yo ya no me podía sentir tan vulnerable de quedarme como en un pozo. Sabía que podía tener un recurso donde poder sostenerme. Y Wow. desde ahí aprendí que se puede cantar todo en la vida, se puede cantar todo. Ostras, qué Así interesante. que eso es lo que yo luego, en todos los momentos en los que he vivido experiencias particulares, ya sea no solo negativas, no solo de emociones difíciles, que también es muy útil, sino también en momentos a lo mejor pues de espiritualidad elevada, momentos de conexión con la naturaleza, momentos de alegría, de celebración. Pues el canto que te viene de dentro, improvisado, es, supera, yo creo, que cualquier otra cosa que en ese momento puedas hacer, ¿no? Porque todo tu ser vibra con la música, con el canto, ¿no? Tú vibras, más que incluso con un instrumento. Había un místico sufi, Inayat Vilayat Khan, que era músico también, ¿no? Y él decía que de todas las artes, ¿no? Incluso las instrumentales, la voz, el canto, es la que más te produce una elevación, ¿no? Es la que más te puede conectar incluso con lo divino. Porque un instrumento es como una prolongación de ti, ¿no? Que también tú a través del instrumento te expresas. Pero imagínate si ese instrumento lo llevas dentro, colocado en tus cuerdas vocales, tú eres el mismo instrumento y tú vibras, ¿no? Tú vibras desde dentro. Entonces esa vibración que te hace vibrar cada célula de tu ser se irradia hacia afuera, ¿no? Entonces entras en gran conexión con la sinfonía del universo, con el gran concierto de la creación de la que somos parte, ¿no? Con En- nuestro sonido, con nuestra voz. Entonces, cuando tú nos propones la voz curandera, ¿sería Mm. esto que nos estás hablando, este canto libre transformador? Claro, porque la voz curandera es tu voz, ¿no? Es nuestra voz. Es la voz que nos puede curar, que nos puede sanar, que nos puede ayudar a transitar cualquier cosa que estemos viviendo en esta vida, ¿no? Y entonces curandera le llamo pues porque, claro, en algunos momentos en los que podemos sentirnos frágiles y necesitamos de curación, ¿no? En vez de ir al curandero, o sea, nosotros tenemos una voz curandera, tenemos una curandera dentro de nosotros, que es nuestra voz. Y entonces, pues por ahí un día soñando cómo podía llamar a un proceso formativo que estoy llevando ya desde hace algunos años, pues se me ocurrió la voz curandera, ¿no? Yo me levanté una mañana con este nombre en la boca, ¿no? La voz curandera. Y entonces pensé, bueno, ¿será demasiado como pretencioso poner a un curso la voz curandera? Pero luego pensé, bueno, si me ha venido en un sueño, yo siento, ¿no? Que a veces en los sueños aparecen cosas que tienen que ver con otras conexiones, ¿no? Y a mí me aparece cada vez más conexiones particulares en los sueños, con lo cual le di crédito y desde entonces la llamo la voz curandera. Pero yo, digamos, el método lo he llamado canto libre transformador porque yo empecé con esta forma de canto libre porque no está sujeto a ningún canon, ningún estándar de lo que puede ser musicalmente, ¿no? Hablando. Ujú. Y transformador porque este proceso de entregarte a la voz te va transformando, te va ampliando recursos, te va ampliando el mapa, te va haciendo, o sea, te transforma y te cambia el estado. Si tú estás mal, a mí me lo cambió, ¿no? En un muy breve tiempo. Y no solo a mí, a mucha gente. O sea, en realidad yo no me he inventado nada, sino que yo recibí del campo, digamos, del campo cuántico, una información que está en el humano, ¿no? Está en nuestros ancestros, ¿no? En los hombres primitivos, cómo se comunicaban, eran con voces, con sonidos, ¿no? No tenían palabras, ¿no? Para definir sus estados, pero si venía un mamut, ¡ah! Hacían así, ¿no? Seguramente, o sea, no podían decir, cuidado que viene un mamut, ¿no? Pero ya simplemente el terror que sentían los presarían porque no podían hacer menos, ¿no?
es como cuando te duele algo, te quemas, es que es inevitable decir, ¡ah! ¿No? O sea, es Claro. inevitable. Y así aprendemos, ¿no? Pero es que es la música está antes que el lenguaje en nuestro ser, ¿no? Entonces, pues todos hemos, claro, luego hemos perdido esta conexión. Los bebés todavía la tienen, la conexión con la expresión sonora, porque antes de la palabra ellos se están expresando con sonidos, con su música, ¿no? El placer, el displacer, lo expresan con sonidos. Y sabemos cómo están contentos o cómo están tristes o cuándo tienen hambre por la forma en que se expresan con sonidos, ¿no? Y bueno, pues eso es. Luego lo hemos perdido en el tiempo, pero muchas veces la gente luego te cuenta como, pues mira, cuando no hay nadie, si estoy en la ducha me pongo a pegar ahí unos gritos y unas, ¿no? O cuando estoy muy nerviosa, si estoy en el coche, pues grito, ¡ah! O sea, como que nos permitimos, cuando no nos ven, ciertos márgenes de libertad con la voz, pero muy poquito para lo que se puede hacer, ¿no? Entonces yo lo que quiero transmitir es que uno se entrega a su voz como forma de transitar estados, ¿no? Y que la explore, porque es como una caja de Pandora, una caja donde hay de todo ahí dentro, ¿no? Y la puedes llevar hasta el final de tu vida Wow, con ello. qué interesante y también me parece muy interesante el hecho de los beneficios que pueden tener a nivel físico el canto libre transformador que nos propone la voz curandera, los beneficios físicos y los beneficios psicológicos para la salud. Sí, porque mira, de hecho la neurociencia está apoyando el canto, ¿no? Porque por una parte se sabe que produce endorfinas, que son las hormonas del bienestar, de la felicidad que todos sabemos, ¿no? Pero muy particularmente, o sea, parece ser que se segregan endorfinas cuando tú empiezas a cantar. Se segrega oxitocina, que es lo que te va a ayudar a contrarrestar el estrés, ¿no? La ansiedad, la angustia, todo eso, cantando, yo alguna vez a algún paciente con ataques de pánico les decía, canta entonaciones, no te preocupes de respirar porque en ese momento están como ya hiperventilados, pero simplemente canta una entonación conmigo, le decía, "Ah", y claro, la persona, como eso es fácil de hacer, lo hace y se va tranquilizando, porque con el canto se empiezan como tú tienes que respirar para poder emitir y expiras, ¿no? Vas como equilibrando esa respiración, con lo cual tiene también beneficios en la salud pulmonar. En la salud cardiovascular también se ha comprobado que la gente que canta en un coro, al cabo de un rato que está cantando, están sintonizados en el latido cardíaco. O sea, como que les han hecho experimentos y todos están como sintonizados, ¿no? Además, todo lo que es la parte de la música y claramente el canto, las emociones están en el hemisferio derecho, con lo cual también estamos estimulando este hemisferio que tenemos un poco atrofiado, ¿no? Porque estamos en la era de la digitalización, de la tecnología, de lo analítico, de todo lo digital. Y la parte del hemisferio derecho, que es la parte analógica, la parte creativa, ¿no? Y la parte que nos da un montón de recursos además, ¿no? Porque muchas veces en el obcecarse analizando cosas no te da la solución. Es cuando, ¿no? Este mismo en los sueños también le aparecían las soluciones, ¿no? Cuando no está el cerebro controlando. Entonces tenemos un arsenal ahí de potencialidad enorme en el hemisferio derecho del cerebro y entonces pues precisamente con el canto pues tú lo estimulas, ¿no? Tiene beneficios también en las personas que tienen, por ejemplo, se ha demostrado también, las personas que padecen Alzheimer, Ujú. que olvidan todo, muchas veces recuerdan las músicas, recuerdan las canciones que cantaban de juventud. Entonces, a través de los cantos se les puede volver como a tener contacto, ¿no? Pequeños contactos. O sea, hay vídeos preciosos en internet sobre esto, ¿no? Que ves a lo mejor en un asilo un anciano totalmente decrépito y que parece que no tiene ni vida y de repente le ponen unos cascos con la música que saben que le gustaba y empieza a florecer y a sonreír y tararea, ¿no? O sea, es impresionante todo lo que se puede hacer, ¿no?
claro, esto a nivel no solo del canto, también de la música, en general, pero digamos en mi especialidad, siendo yo psicoterapeuta y además fascinada por el crecimiento personal mío primero y el de los demás, pues yo creo que he encontrado una llave, un recurso que va a facilitar a la gente hacer transitar esos estados, ¿no? Y que además luego se lo lleva puesto y se lo puede en cualquier momento tener como recurso. Y a mí eso, además que es un trabajo muy, muy creativo y muy bonito, porque en los grupos ocurren cosas mágicas y maravillosas, incluso con gente que no tiene ni idea de música, gente que a lo mejor ni canta, ¿no? O sea, como el otro día mismo una mujer que participó en un Zoom que acabo de hacer sobre el trabajo de los chakras con la voz, me decía que tenía una prótesis en la garganta, que tenía mucho dolor en la garganta cuando cantaba y cuando hablaba, y que había podido hacer los ejercicios de voz y que sí, cantaba sin dolor. Para Wow, mí esto madre mía. es impresionante, solo con Zoom. Sí, Imagínate lo que lo que puede pasar en un grupo, ¿no? En un grupo es tan veloz además cuando la persona entra en contacto consigo, le pone una entonación, un pequeño sonido a lo que está viviendo y de repente se abre ahí lo que no quería que a lo mejor dejar salir, pero que necesitaba sacar, ¿no? Pues una emoción de dolor, una angustia, un miedo, una rabia, ¿no? Porque nos vamos comiendo todo eso y lo congelamos dentro de nosotros. Y cuando congelamos las emociones, congelamos también la vida, porque congelamos también la felicidad, claro. congelamos la alegría y el amor, ¿no? Entonces tenemos que descongelarlo y podernos dar el permiso de sentirlo todo y de expresarlo todo, porque todo es válido. Todo es válido. También la rabia, el llanto, todo vale. Por ¿Eh? eso tú lo invitas, ¿no? Que es como una herramienta de empoderamiento, ¿no? De que te da energía vital, que te da... Claro, te da empoderamiento porque cuando tú ya atraviesas algo desconocido, también en la vida, ¿no? Cuando hacemos algo que es difícil, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que quise hacer un viaje a Latinoamérica sola, me costó muchos años en hacerlo porque me daba miedo, ¿no? Pero cuando lo hice, como fue un reto para mí, y meterme en una ciudad como San Paulo, ¿no? O sea, pues fue un reto. Y sola, ¿no? O sea, sin tener apoyos así de nadie. Entonces, esto para mí, pues significó un mayor poder personal, claramente. Una sensación de estima, porque finalmente había conseguido, había logrado una meta, ¿no? Entonces, cuando hacemos cosas que no conocemos y nos tiramos al ruedo, ¿no? Que yo digo, pues claro que nos empoderamos, ¿no? Y además, no solo por hacer cosas desconocidas, sino que en este caso, que estamos entrando en una improvisación, que esto es lo que más miedo da, porque el improvisar un canto da mucho miedo porque no controlas lo que va a salir. Y cuando no controlas lo que va a salir, pues te sientes angustiada, te sientes mal, porque quieres controlar, ¿no? Entonces ahí no está la salud está precisamente en la espontaneidad, ¿no? La creatividad es espontaneidad pura. Entonces hay como que dejar salir todo eso, ¿no? Abandonarte, entregarte a esa improvisación desconocida que va a traducir tu estado interno y tú la vas a reconocer y poco a poco te vas a sentir más en conexión contigo y con lo que estás produciendo, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? Porque también es una invitación a conectar con la creatividad, con la expresión, ¿no? Que hablábamos en otras ponencias, de dejar salir lo que llevamos dentro sin tener Sí. que juzgar ni ponerle etiquetas de está bien, está mal, sino permitirnos crear, permitirnos que salga lo que llevamos dentro porque nos va a alinear, ¿no? con nuestra autoestima, con nuestro Sí. propósito vital, con lo que somos y va a traer mucha coherencia a nuestra vida. Sí, sí, además tú piensas que la gente lo que le da mucho miedo el canto. O sea, en general siempre se dice, bueno, esta canta bien, pues que cante ella, ¿no? Y los demás a callar. Entonces es una pena, ¿no? Porque en realidad a la gente le gusta cantar. Entonces no hay que... yo estoy por democratizar el canto. El canto es para todos,
Pero no solo, claro, que nos podemos aproximar, lo más parecido a cantar sería el karaoke, ¿no? Pues en un bar o tal, y todos, ya ves que la gente canta y le gusta cantar. En el País Vasco, donde yo soy originaria, pues yo me acuerdo en mi juventud, se acababan cuando ibas al restaurante con la gente, ¿no? Con los amigos, se acababa cantando. Es muy típico allí en el País Vasco. Espero que todavía siga, porque era realmente precioso, ¿no? Después de comer, todos a cantar, ¿no? Entonces, eso da mucho placer. Pero yo estoy yendo un poquito más allá, que es que tú improvises tu canto, que te dejes sorprender por la posibilidad de tu voz. Y ahí hay que superar un miedo al ridículo, un miedo a que lo haré mal, un miedo, tenemos como mucho pudor, ¿no? Porque el canto libre, en esta forma, eh, te, te expresa muy íntimamente. Es como si te desnudases. Uno puede bailar, puede pintar a lo mejor. Esto es más común, pero cantar es para quien canta bien, ¿no? Entonces, y poder cantar en un grupo, cuando yo digo, venga, ahora vas a cantar lo tuyo, ¿no? Y lo haces, no hace falta hacer grandes virguerías. Yo digo, no te compliques, no te compliques con melodías o con cosas. No hay que hacer tarareos de, la. No, no, no. Basta una entonación, que tu ser vibre, ¿no? Como si uno tocase una nota de un violín y es esa nota, pero tócala completamente, ¿no? Y incluso sonando, no sé, me acuerdo una vez una meditación también un violinista que era estar mucho tiempo con la misma nota, ¿no? Antes que la técnica. Sácale el sonido al violín, ¿no? Entonces aquí es como sácale el sonido a tu voz, ponle cuerpo, ¿no? Y eso significa hacer simplemente una entonación, respirar y ¿Y sabes cuánto sale de ti ahí? Y cuánto tú te sientes como que de repente te expandes y solo he hecho una nota, pero le he dado cuerpo, o sea, le he dado mi alma, ¿no? Le he dado todo. Entonces, si tú le pones a esa nota una intención, pues entonces de repente ya la experiencia va a cambiar, ¿no? Entonces, imagínate que tú en esa nota le añades amor, le añades ternura, porque a lo mejor estás embarazada y estás esperando un bebé y es tu primer hijo, ¿no? Entonces, con esa nota tú le puedes estar dando el calor de la ternura, del amor, ¿no? De la alegría de que estás esperándolo. Qué Solo interesante. con eso. Incluso el padre puede también unirse en una nota, en una entonación y abrazar y ponerle las manos en el vientre y que sienta la voz del padre también, ¿no? Que se incorpore al vínculo, ¿no? Entre la mujer, el hombre, o sea, la tríada familiar. O sea, hay cosas tan simples y tan profundas que se pueden hacer, que te pueden llegar te pueden llevar muy lejos, ¿no? En la conexión. Bien. Entonces, como que hay que quitarle el miedo. Yo voy siempre en mis talleres, yo empiezo por lo más sencillo, para que nadie se asuste. Todos podemos empezar por haciendo entonaciones y entonces todo el mundo dice, ah, yo esto lo puedo hacer. Y se tranquilizan, ¿no? Entonces la complejidad es como tejer en una trama, ¿no? Vas metiendo un hilo a la vez, pero ese hilo ponlo bien, ¿no? O sea, déjale que coja su espacio. Pues eso es, tu voz va a ir cogiendo espacio y después cuando te entregues a ese sonido ya empezarás a cambiar, a modular, pero sin preocuparte de si lo haces bien o mal, ¿no? Claro. Va por ahí, ¿no? En el soltarse, El soltarse. soltar, el soltar, el fluir, ¿no? Sí, Más sí, allá del sí. miedo. Y ahí está la salud. Mm. Cuéntanos un poquito de las formaciones que haces, porque yo creo que muchas personas que nos están escuchando les está encantando todo lo que nos estás compartiendo. Y si quieren, por ejemplo, decir, vale, quiero comenzar y comenzar guiada, ¿no? De tu mano, porque siempre es mucho más fácil cuando comienzas ¿no? Es un proceso de conectar con el canto, de la transformación interior, poder hacerlo guiada de una profesional con tanta experiencia como tú tienes. ¿Y qué nos aconsejarías para comenzar? ¿Y qué formaciones tú tienes? Si nos puedes explicar un poquito. Ya, sí.
A mí hay gente que me dice, ¿tú haces bueno, sesiones particulares o individuales, ¿no? Yo me he dedicado mucho en Italia a hacer sesiones individuales. Era mi práctica casi, bueno, era de lo que yo vivía y hacía también talleres, pero los talleres eran más esporádicos, ¿no? Y claro, cuando vine a Barcelona hace 6 años dije, bueno, yo ya terapia hay mucha gente que lo hace muy bien. En cambio, yo esto lo he parido yo. O sea, hay gente que trabaja con la voz y además muy bien, ¿eh? Muy profesionales también. Pero después, yo no lo he aprendido de nadie, me lo he ido inventando. Y me lo he ido inventando en base a mi crecimiento personal. Claro. Que yo he seguido por 30 años a mi maestro que murió justamente ayer, hacía un año, ¿no? A Claudio Naranjo. Y a él le debo realmente gran parte de la inspiración y de mi crecimiento personal. Entonces yo todo lo que iba moviéndose en mí, lo iba traduciendo a voz, a ver cómo puedo hacerlo esto en un taller para que la gente, pues el viaje del héroe o los tres amores, pueda pasarlos, pueda aprenderlos cantándolo, ¿no? Teniendo una experiencia de crecimiento y claramente de terapia también, pero a través de la voz. Entonces yo me lo he ido como inventando. Por eso para mí es importante ahora que estoy en esta fase ya de como de expandir más mi método y esta forma de trabajar que yo hago, me dedico solo exclusivamente a los talleres, ¿no? Porque es donde más se aprende. O sea, incluso cuando hay gente que me dice, ¿puedo hacer alguna sesión contigo? Yo lo puedo hacer, de vez en cuando hago sesiones individuales, pero yo veo que es mucho más potenciador para la persona y la va a empoderar más si eso mismo lo hace en un grupo, porque es donde uno tiene miedo de exponerse socialmente, Ujú. de expresar lo más íntimo, ¿no? Pero cuando tú en un grupo que está cohesionado, en un grupo donde hay una regla de respeto, ¿no? Profundo y de aceptación, se acepta todo. Se aceptan tus vulnerabilidades, tus sombras, tus defectos, ¿no? Se va aceptando e integrando y transformando. Entonces, ahí es donde tú tienes que hacer el cambio. Esa es la palestra que te va realmente a ayudar, ¿no? Y yo ahí pues acompaño realmente mucho a las personas y el grupo mismo también es un gran recurso de acompañamiento. Entonces yo lo utilizo mucho también como recurso sonoro, ¿no? Mira, ayer, este fin de semana que he hecho un taller de acompañamiento al duelo, ¿no? Con la voz, pues la gente lo veía como de repente una persona estaba trabajando individualmente, ¿no? Pero yo involucraba de repente al grupo que le cantaba, ¿no? Improvisando un canto en grupo, que no se habían puesto de acuerdo, gente que no sabía música ni cantar, ¿no? Por decir de alguna manera, que no eran expertos de canto y de repente salían, porque son entonaciones, y tú lo que tú vas traduciendo en esa entonación es tu amor hacia esa persona, tu respeto, tu sostén, ¿no? Lo que le quieras transmitir, o la fuerza a lo mejor, quieres que esa persona tenga fuerza. Entonces el grupo de repente es capaz de improvisar un canto de fuerza para esa persona, ¿no? Entonces esa persona de repente se siente apoyada y sostenida y saca su canto luego también, ¿no? En fin, hay muchas cosas pero yo creo que el proceso en grupo es muy válido y muy precioso, porque realmente ocurren cosas mágicas en los grupos, ¿no? Wow. Y ya te digo, no se trata, la primero que yo me encuentro muchas veces cuando a alguien le digo que hago talleres de voz y tal, y dice, pero yo canto muy mal, no, yo para mí eso no es. Pero es que no, justamente no es para quien canta bien ni cante mal, es que no hay un canto bueno o malo, eres tú, ¿no? Es como si yo trabajase solo para los guapos o para los feos, ¿no? O sea, no, es que yo trabajo con personas y la belleza está en las personas, no en los cánones estéticos de si esta persona es más guapa que la otra, ¿no? Entonces, por ahí es el sonido también. Si yo me quiero dedicar luego a ser modelo, pues a lo mejor me pedirán unos criterios estéticos de cierto tipo, o si quiero ser cantante también, ¿no? Pero para los comunes, digamos, que tenemos la posibilidad de cantarlo todo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Es como, es que nos ayuda a sentirnos bien, a nuestra salud, a nuestra felicidad, a las relaciones, a divertirnos también, ¿no? Creando. Hay momentos muy lúdicos también en los grupos. Hay momentos de infierno, porque cuando hay que soltar y sacar todo lo que llevamos dentro acumulado, pues hay momentos de mucho infierno, de mucho caos, pero que también es liberatorio, ¿no? Es muy liberador.
Y hay momentos de cielo, hay momentos de repente donde todo el mundo está conectado con el amor o con la alegría y ocurren maravillosas sinfonías que dice, pero yo me parecía que estaba en el cielo, ¿no? Que estaba en una cosa paradisíaca. O sea que realmente tiene muchas potencialidades, ¿no? En el grupo. El grupo. ¿Y tienes en marcha grupos ahora mismo? Bueno, yo con la pandemia tuve que cortar toda o sea, la formación que tenía, precisamente que se llama La Voz Curandera, que es un itinerario de transformación, o sea, transformación y formación, ¿no? A través de la voz y el sonido del canto libre. Mira, yo la he tenido que bloquear en marzo y voy a empezar un nuevo ciclo en octubre, ¿no? Siempre que nos lo permita, pero claro, hay que seguir adelante, hay que seguir proyectando. Entonces yo espero que se pueda hacer y, y si no, pues me seguiré inventando, porque como me he inventado en esta pandemia, algo que yo nunca hubiera creído poder hacer, ¿no? Que es hacer cursos online de voz. Siempre me habían propuesto de hacer cosas online, porque hay gente de Sudamérica que quisiera que yo fuera allí más veces, pero yo les decía, no, online es imposible hacer este trabajo. Y en cambio ahora, como no me han tapado la boca, digamos, no he podido hacer presencial, pues me he tenido que inventar online. Y he visto que se puede, ¿no? Que es diferente, ocurren otras cosas, pero la gente ha tenido experiencias muy valiosas. Esta chica que te decía yo, de que tenía una prótesis en la garganta, ha sido en un grupo online, ¿no? 7 encuentros de Zoom online a través de los chakras y se le ha un poco desbloqueado esa garganta, ¿no? Podía cantar, podía hacer entonaciones sin dolor y para ella ha sido una experiencia Wow, muy profunda, ¿no? O wow. sea que esto me ha dado me ha hecho cambiar el mapa, ¿no? Pues se pueden hacer cosas online. Entonces ya me da menos miedo, ¿no? Digo, bueno, pues si la vida me para por aquí, pues tiraré por allá, ¿no? Y seguiremos creando, porque esto es lo que está pidiendo en este momento la vida, ¿no? Si puedo hacerlo, pues el curso empezará en octubre, son 10 talleres de fines de semana, o sea, son 10 fines de semana muy intensos y donde 6 talleres los hago yo con temas muy específicos de trabajo personal. Hay uno sobre el canto de libre transformador, que es el inicial, pero luego hay uno sobre el canto de los 4 elementos, ¿no? También los 4 elementos nos constituyen, ¿no? Entonces la tierra es el cuerpo, el agua son las emociones, el aire los pensamientos, las creencias limitadoras, el fuego es nuestro espíritu, nuestra pasión, ¿no? Nuestra misión en la vida también. Entonces todo eso se canta, se va limpiando lo que haya que limpiar y se va transformando, ¿no? Para que tú puedas tener herramientas. El canto de los 3 amores, que está inspirado en la teoría de los 3 amores de Claudio Naranjo. El canto del viaje del héroe, que el viaje del héroe es la vida, ¿no? La vida es el viaje del héroe. Entonces todo eso lo puedes ir cantando porque hay una serie de etapas donde tienes aliados, cuando hay algo que tienes que cambiar en tu vida y que no te atreves, ¿no? Pues tienes aliados, tienes detractores, ¿no? Los demonios, hay que pasar un umbral donde ya no tienes marcha atrás y todo eso, esas fases del cambio, se van cantando, yo me he inventado ejercicios para hacerlos con sonido, ¿no? Bueno, pues ahí tengo también uno sobre el animal interior también, ¿no? Porque es sacar la parte instintiva, que es la que tenemos más dormida. Y luego yo hago 6 talleres y 4 invito profesores docentes, o sea, profesores invitados, o sea, invito profesores de otros lugares que también he conocido en el tiempo y que también trabajan con la voz desde el crecimiento personal, porque a mí me interesa un poco esta brecha, ¿no? Y bueno, pues entonces, claro, estos profesores enriquecen también mi trabajo porque lo hacen desde otro lugar y también son músicos, hay gente muy válida también que estoy invitando, muy chamánica también, porque a mí me gusta también un poco esta brecha chamánica y, y por ahí, o sea, en un año tú puedes hacer los 10 talleres y realmente sentir una gran transformación en tu voz y en este recurso que tú tienes para tan a la mano, tan a la garganta, tan puesto, ¿no? Para que lo puedas usar en cualquier momento de tu vida que necesites y que te guste, ¿no? Mm. Y Rosa, ¿tú crees que antes de finalizar esta entrevista, que me está pareciendo muy, muy, muy poderosa porque nos estás dando muchas pistas para conectar con nosotras, para conectar con nuestra niña interior, para desbloquear emociones profundas, ¿tú crees que antes de acabar esta entrevista nos podrías regalar algún ejemplo, algún ejercicio,
algo que claro. podamos hacer en casa o que nos muestres algún pequeño ejercicio que tú hagas en tus talleres o algo que nos ayude ahora a Sí, desbloquear. mira, yo ahora voy a hacer un pequeño ejercicio, pero también quiero decir que en la pandemia, durante la pandemia, he estado haciendo lo que he llamado píldoras cantarinas, que eran unos directos en Facebook Live, en mi página de Facebook los encontráis, y son pequeños vídeos de unos 10 o 15 minutos, donde en cada uno he hecho un trabajo de voz, ¿no? Con alguna cosa, con algún tema. Entonces, si alguien, yo ahora voy a hacer uno, pero que ahí tenéis incluso mejor explicado con más tiempo, porque había también un poquito de discurso teórico para introducirlo y luego hacerlo. O sea que ahí también tenéis toda un abanico de recursos, aparte de lo que yo ahora os puedo hacer, que es muy simple, muy sencillito. Me voy a poner de pie porque me vais a ver mejor. Claro que sí. A ver. Ahí me veis. Entonces yo lo primero que solicito, ¿no? Antes de entrar en conexión con tu voz es como relajar, quitar las tensiones, ¿eh? Es como, ¿sabes? Como la orquesta cuando antes de afinar, ¿no? Parece que desafina, ¿no? Cuando se preparan a dar un concierto, se oye ñiu, ña, ñiu, ñiu, ¿no? Se oyen todos esos sonidos raros que dices, ¿estos van a dar un concierto? Porque parece un infierno. Bueno, pues están como de alguna manera sí afinando los instrumentos, pero para afinar es como que hay que desafinar, ¿no? Entonces yo lo que propongo es un poquito de desbloquear tensiones. Lo primero más fácil es como hacen los niños, ¿no? Cuando saltan y cuando tú dejas la mandíbula muy suelta y haciendo un movimiento de saltar, por ejemplo, por una parte vas como soltando tensiones, ¿no? Y la voz no la tienes que impostar, simplemente es dejar el sonido suelto, con la boca abierta. Estás ahí 3 o 4 minutos y cuando te paras te sientes mucho mejor ya, ¿eh? Como a nivel de tensión. Eso es una tontería lo que estoy haciendo. Los niños lo hacen todos los días, ¿no? Mucho mejor que nosotros. Y luego, pues, cualquier cosa que te ayude, por ejemplo, a sacar el sonido en plan ridículo, ¿no? Como tenemos tanto miedo a nuestra voz, pues se vence el miedo a veces también haciéndolo un poco como caricatura, como juego, ¿no? Entonces puedes hacer como gestos raros y voces. Hablar en jerigonza, que además, por ejemplo, los sufis, hay algunos sufis que tienen esta técnica que se llama gibberish y que es precisamente para vaciar la mente. Cuando estamos muy preocupados o muy obsesionados con algún tema, nos viene muy bien hacer gibberish, esta jerigonza. Entonces, esto te impide pensar. Entonces, cuando llevas 5 o 10 minutos haciendo esto y te pones, por ejemplo, luego a meditar, tú que te dedicas también a la meditación, pues realmente es mucho más fácil hacer el vacío mental, que es tan difícil porque te vienen muchos pensamientos, ¿no? Entonces, el gibberish precisamente ayuda a vaciar la mente. Entonces, otra forma también de conexionar con nuestra voz, si quieres ridícula, ¿no? Pero que no dice nada, pero que ahí tú puedes meter mucha emoción también. Imagínate que estás muy cabreada ese día, por lo que sea, ¿no? Entonces haces gibberish cabreado. ¿No? Y pegas, y a lo mejor pues dices a los niños que estás jugando, ¿no? Venga, vamos a jugar, que somos ogros. Y tú vas sacando la rabia, ¿no? Y no se enteran porque estás jugando. Y lo mismo podrías hacer con cualquier otra emoción, ¿no? Pero para la rabia, por ejemplo, es genial, Claro. porque la disimulas, pero tú sabes lo que estás haciendo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ahí quien tiene, quien tiene niños, pues muchas veces podría también hacer juegos de voz, además los niños se lo pasan increíble, y tú también pues te desahogas, ¿eh? También vas sacando ahí
tensiones y cosas, ¿eh? Y además te diviertes y vas experimentando las potencialidades de tu voz, como por ejemplo también todo lo que es masajear la mandíbula con voz. La mandíbula la tenemos siempre muy, sobre todo las personas que padecen bruxismo, ¿no? Que muerden que se muerden Por o la muerden noche. los dientes, ¿no? Sí, A la noche, por la noche que o tiene incluso mucho. durante el día, tienen mucha tensión aquí, mucha rabia acumulada, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, una forma muy buena es masajearse con voz. Ujú. Y hacer, por ejemplo, esto. Todo eso, hacer vibrar toda esta parte, aparte de que es un buen lifting para las mujeres, porque esto ayuda mucho también como a hacer fluir toda la sangre y todo, ¿no? Es un masaje facial, pero además es un Claro. masaje facial sonoro, con lo cual es muy bueno, ¿no? Pero te ayuda mucho también a desbloquear todas esas emociones, Claro, esos bloqueos de rabia que uno acumula aquí, ¿no? Las sonrisas forzadas, ¿no? claro, Esas personas que solo saben sonreír pero que a lo mejor están fatal, ¿no? claro. Pero sonríen. Entonces, ahí hay una tensión terrible. Entonces, anúlate bórrate la sonrisa falsa, ¿no? Haz lo que quieras hacer, pero permítete un poco de de cosas feas, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, atraviesa o sea, explórate en los sonidos de todo tipo que puedas hacer, ¿no? Bueno, esto sería por una parte. Y luego por otra parte también es, luego empezar, por ejemplo, una vez que ya uno ha desbloqueado un poquito, pues hacer lo que sería más simple, un ejercicio que yo llamo de identidad sonora, que es la entonación. La entonación es que uno respira. Vuelves a inspirar y solo eso te ayuda a entrar en conexión con tu ser vibratorio, con tu identidad sonora. Qué Esa bonito. eres tú, es tu timbre que te diferencia a una persona de otra, ¿no? Ujú. Entonces, tú vibras y al mismo tiempo te estás definiendo, pero no estás haciendo nada, solo Ujú. una entonación. Inspiras y donde salga la nota, no importa, no te Da preocupes igual. en qué Ajá, altura ajá. suena. Coge una altura cómoda, no te vayas a Claro. porque ahí vas a Puedes estar hacer a lo mejor daño. incómoda, ¿no? Pero coge una nota que sea para ti cómoda y la vas incluso explorando, porque hay gente que no tiene conciencia de cuál es su nota más cómoda, ¿no? Y te van a lo mejor a los agudos, a los graves y están ahí forzando. No, coge, inspira y tú, donde más salga la nota, pues ahí, a lo mejor luego vuelves a inspirar y te sale en otro lado. Y vas jugando, pero te vas escuchando, solo haciendo Claro. entonaciones, ¿eh? Eso es la base. Luego, por ejemplo, pues es bonito imaginarse que uno tiene, por ejemplo, que es como un capullo de una flor, ¿no? Imagínate que estás ahí cerrada con la entonación y vas abriéndote como si fuera una flor que se va abriendo a la luz y al sol, pero vas abriéndote con el sonido. Es, por ejemplo, una fantasía para hacer el mismo ejercicio, pero cuando ya le das una intención diferente, cambia tu experiencia. Qué bonito. Entonces ahora lo voy a hacer como si fuera un capullito ahí, ¿no? Y empieza a vibrar. Bueno, ahí puedes estar mucho más tiempo, pero es una otra experiencia, porque le has puesto, a ese sonido le has puesto una intención y un movimiento. Y también toda esa experiencia de apertura, también sientes que el tórax se abre y se expande y todo esto te sientes mucho mejor cantando abierta que cantando cerrada, ¿no? Claro. Entonces, experimentar todo eso, o sea, son pequeñas exploraciones para introducirse en este lenguaje. Luego ya cuando uno ya tiene
este canal más abierto, pues claro, con esto es como cuando tienes dos colores, pues ya después de hacer dos colores, pues puedes meter alguno más, ¿no? Claro. Estás haciendo cuadros con más colores, pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces yo voy a hacer, para terminar, esta experiencia de la flor, pero la voy a enriquecer más, con más cantos que me surjan en el momento, ¿eh? Pero no, para que se vea que la experiencia puede ser de muchos tipos, Claro. ¿eh? Pero que no hay que forzar el camino. Yo no fuerzo, mis sonidos van surgiendo como si se fueran abriendo puertas, ni yo misma sé que lo que va a pasar. Y este es el sentido, ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer. Gracias. Muchas gracias. Wow, Guau. Pues claro, es que es fácil en el fondo, ¿no? Porque yo no estoy preocupada si va a ser bonito, si no va a ser bonito. O sea, yo estoy dentro de la experiencia y si yo me siento que soy una flor, yo ahí he tenido un viajecito, ¿no? Una flor que a lo mejor pues va encontrando las inclemencias del tiempo o va abriéndose a la vida. Y no importa lo que hagas, cómo lo expreses, pero lo estás expresando y te estás enriqueciendo y estás vibrando, ¿no? Y de eso se trata. Sí, Claro, con el tiempo la voz mejora también, ¿no? Porque coges confianza y precisamente te da claro, menos miedo claro, y entonces te permites más. claro, se desbloquea, ¿no? También lo que toda la voz, Sí, toda esta zona se libran muchas tensiones y sale sí. de una manera mucho más Vale, más natural. fluida, Sí, más mm, natural. sí. Pues Pero bueno, yo no me propongo como cantante, ¿sabes? O sea, yo claro, no me propongo, soy, digamos, soy terapeuta del sonido, de la voz, del canto libre. Me gustaría, o sea, me gusta mucho cantar y yo lo disfruto, esta es la forma que más disfruto, ¿no? En la espiritualidad, en la elevación, en la plegaria, o sea, me surgen, o sea, conecto muy fácilmente desde ahí, ¿no? Pero no me propongo como cantante, ¿no? Yo claro. no te voy a ayudar a impostar la voz o a tener técnica para que seas una soprano, no voy por ahí, ¿eh? Eso ya hay otros docentes que lo hacen mucho mejor. Claro. Pues me ha Ujú. encantado todo lo que nos has compartido. Se me ha pasado esta hora súper rápido. Escucharte es un regalo realmente. Y para terminar esta entrevista, no sé si quieres añadir alguna cosita más o repetir alguna cosita, alguna idea que quieras a modo de conclusión. Pues mira, yo tengo un lema que me gusta repetirlo siempre, la gente que me conoce ya lo sabe, pero que es esto de que tu vida es una partitura que Mm, puedes cantar y transformar. qué bonito. No lo había escuchado. Qué Bueno, porque bonito. fue también de mi cosecha hace muchos años, pero digamos es lo que tengo en mi página web al principio, nada más entrar esto, ¿no? Tu vida es una partitura porque la partitura lo puede contar todo, tantos, ¿no? Hay tantas partes y todo lo puedes cantar, todo, todo, todo. Y cuando lo cantes lo vas a transformar. Entonces transformará también la vida, ¿no? Qué Ese bonito. estado. Ujú. Pues te Así que si la gente agradezco. queda con eso, encantada ya. Te agradezco muchísimo toda la información que nos has compartido.
Valiosísima, empoderadora para conectar con nuestra niña interior y con todas las áreas de nuestra vida. Realmente siento que es una herramienta, el canto libre transformador, es una herramienta que nos puede ayudar en muchas áreas de nuestra vida para transformar, para alinearnos con, como tú dices, ¿no? Con esa partitura que, que queremos vivir. Y antes de acabar la entrevista me gustaría repetir tus redes sociales Sí, para que te sepan que sepan los que nos están escuchando, sepan cómo contactarte. Podéis contactar a Rosa Medina mediante Instagram. Su Instagram es Rosa Medina Canto Libre. También podéis visitar su página web, que es rosamedinacantolibre.com. La podéis escribir un email a voz@rosamedinacantolibre.com o la podéis contactar también por teléfono con el prefijo +34, el prefijo de España, 683 42 86 13. Muchas gracias, Rosa. Ha sido un placer, ha sido un honor que formaras parte de este congreso y muchas gracias de corazón por toda pues muchas la gracias luz también a que ti. nos has traído. Gracias, gracias a ti también, Maite, por este congreso tan bonito y toda la generosidad que estás dando con ello. Que hay mucho trabajo Gracias. detrás de esto. Gracias. Y gracias a todas las que nos estáis escuchando y los que nos estáis escuchando por haber llegado hasta aquí y por seguir esta ola tan inmensa de amor que estamos movilizando entre todos, porque si fuéramos solamente una persona no sería posible. Necesitamos esta expansión de conciencia de todos, de esta unión entre todas y todos para poder conectar con el yo me amo, con el yo me amo, yo me amo. Gracias.